el mundo. Sean ustedes bienvenidos a esta semana bíblica que vamos a comenzar. De verdad es una semana va a ser una semana bastante rica. Tenemos grandes expositores y con temas muy relevantes. Esperemos de verdad que les gusten, que nos motiven a seguir trabajando en la construcción del reinado de Cristo. Somos la Pastoral Bíblica de los Estados Unidos y Canadá. Y bueno, de verdad es un placer darles la bienvenida. En algunos lugares serán todavía tardes, en otros ya son noches y en otro probablemente ya es de mañana. No sé si por ahí está Ramón, que nos escucha siempre y que nos ha seguido fielmente desde la madre patria, robándole horas Aquí al estoy sueño. presente, Padre Manuel, aquí estoy presente. Ok, bienvenido, hermano José Ramón. Bueno, así que va a ser una semana bastante intensa, una semana donde iremos descubriendo rasgos de diferentes perspectivas, de diferentes acercamientos. Y bueno, yo quisiera presentarles hoy, para abrir, les quisiera presentar Jesús en la relación que tiene con los animales. Y a mí siempre me ha motivado, siempre me ha causado curiosidad esta idea del gallo, el gallo que aparece en la Pasión de Marcos. Bueno, no solamente en la Pasión, este es un evento que aparece en todos los evangelios. Histórico, no histórico, ¿cuál será el motivo de estar detrás de esta visión? Y la motivación que me une a esto es dos cosas. Primeramente, crear una conciencia más más de acuerdo con el mensaje de Jesús de anunciar buenas noticias para todos y para todas, incluyendo también los animales. Porque se nos ha venido acusando desde los años 70, 80 a los biblistas, especialmente de hacer lecturas antropocéntricas basados solamente en el hombre, en este caso en el hombre, y olvidándonos del lado de los animales. Entonces, gracias a los estudios de los animales que se están llevando ahorita actualmente en Estados Unidos, esos estudios de los animales también han afectado la manera de relacionarnos con el texto bíblico. Y hay un grupo de personas también que están investigando, indagando, releyendo la Biblia a partir de utilizando estas herramientas de las ciencias sociales, de la antropología cultural, para poder acercarse a los animales, ¿no? Así que esta es mi motivación. Esperemos que logre por lo menos el objetivo. Este trabajo todavía está en proceso. Esto es un trabajo que estoy incluyendo en mi segundo tomo de los cuerpos abyectos. Y bueno, aquí quise incluir Jesús y su relación con los animales. Y dice un filósofo, un antropólogo, perdón, Levi Strauss, un francés, decía que los animales no solo son buenos para comer, sino también son buenos para pensar. Y nosotros regularmente solamente, pues, hemos visto a los animales como algo de provecho para los humanos, pero nunca para meditar. Y así que en este estudio voy a utilizar las teorías de los franceses, especialmente dos señores que se llaman Deleuze y Guattari, que ellos son los que van a traer todo un pensamiento pues muy innovador para ver a Jesús cómo se transforma. Bueno, ellos no hablan directamente de Jesús, pero están hablando también de cómo los humanos podemos transformarnos en animales. Ahorita vamos a ver un poquito esta idea, y no solamente transformarnos en animales, sino también entrar en contacto con los animales o crear una nueva ética en relación con los animales, ¿no? Entonces, convertirse en animal, pues puede traer esta idea también de Jesús. Y esto lo que están diciendo estos filósofos franceses, que están retando también la manera antropocéntrica de la cultura, donde todo está girando en torno alrededor del ser humano y no al derecho de los animales. Pues no sería a lo mejor para nuestras culturas prehispánicas o pueblos originarios. Yo sé que en algunos lugares tienen la idea del nahual, esta idea de que en algunas creencias, en algunas culturas, hay este pensamiento de que personas se pueden transformar en el nahual, y no necesariamente, o en un animal, y no necesariamente el nahual tiene que ser algo malo o tiene que ser algo negativo.
muchas personas en esta transformación pueden descubrir o entrar en un diálogo más profundo con su ser y con la parte animal que ellos creen, ¿no? Y esto tampoco es novedoso. En la cultura griega hay muchísimos casos, muchísimas historias donde también ellos creían que ciertas personas tenían el poder de convertirse en animal. Bueno, no solamente en la mitología. En el siglo I, por ejemplo, vamos a hablar más adelante del Satiricón. Hay un caso donde se narra la transformación de un hombre que se convierte en lobo durante una cena. Entonces, como que esta idea siempre estuvo presente, pero los filósofos franceses lo ven más bien como una manera de entrar en una nueva ética, en una nueva relación. Convertirse no es imitar al animal, porque la imitación requiere cambiar la propia identidad por otra. Además, la imitación sustituye y borra a la otra persona o a lo otro, a lo altero, a lo diferente. Entonces, va a ser siempre esta transformación, este cambio siempre se va a mover en medio, siempre en una zona liminal, siempre en una zona a veces compleja. Convertirse en animal no implica tratar de transformarse biológicamente en otra especie diferente. El ser humano no se convierte realmente en otro animal, ni tampoco el animal se va a convertir realmente en humano o en otro animal. Más bien, esta es una relación donde toda la persona, donde todo el ser entra en un conocimiento del otro. Y entonces en esta ética, los que van a estar argumentando por los derechos de los animales van a decir: no te va a dar derecho a matar o a hacer daño al animal, porque ya vas a entrar en una ética solidaria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que Jesús se convierte físicamente en animal, no estamos diciendo que Jesús se transforma en paloma, en cordero, en gallo, que son las imágenes que vamos a estar usando. Tampoco el animal se convierte en Jesús, pero sí podemos ver que entran en una nueva dinámica, en una nueva ética. Y por eso a mí me va a interesar ver algunos rasgos, unos rastros de algunos textos del Evangelio donde podemos ver a este Jesús en una nueva relación con lo no animal. Jesús y los animales entran en una relación de amistosa, donde ya no hay los binarios que privilegiaban al ser humano sobre el animal, al superior sobre el inferior, al animal domesticado sobre el animal salvaje y el cazado sobre el cazador. Así que esta va a ser una de las propuestas realmente donde Jesús va a entrar en esta nueva dinámica. Y esta nueva dinámica se va a ver claramente reflejada en el bautismo. En el bautismo vamos a ver, especialmente como lo maneja Marcos, vamos a ver cómo el animal representado en el ave va a entrar en una nueva especie, en una nueva relación con el cuerpo de Jesús. Y para aquí tenemos que estar tomando en cuenta la idea que se tenían de las aves divinas que descendían sobre los héroes en la antigüedad. En la mitología griega hay muchas divinidades que descienden sobre los seres humanos y toman las formas de aves. Y cuando hablamos del bautismo de Jesús, el Espíritu desciende como una paloma. Es similar a la representación de Homero cuando desciende sobre él también la paloma, para legitimarlo como el héroe, para ayudarlo a encontrar el camino, porque estos eran a veces los mensajeros. Las aves también se jugaban ese papel de ser mensajeras de los humanos cuando estos estaban perdidos. Y el texto de la gramática griega, cuando habla de que Jesús, que el Espíritu descendió, el Espíritu paloma, dice literalmente que entró en Jesús. O sea, allí hay una compenetración total, hay una unión total, no solamente que se posa arriba de la cabeza de Jesús, sino que entra literalmente en el cuerpo de Jesús, ¿no? Entonces, esta va a ser una de las ideas que Marcos va a venir tomando, va a venir desarrollando para entrar en esta relación de Jesús con los animales. Así que la paloma en el bautismo de Jesús, este signo
puede aludir a la paloma sagrada que existe en diferentes tradiciones religiosas como ave mensajera de Dios o de la diosa, que desciende de forma protectora, cobijando bajo sus alas a algunos hombres y mujeres que son especiales y que van a tener una misión muy especial delante de Jesús. Entonces podemos ver que el hecho de que Jesús se vaya transformando poco a poco en animal, podríamos verlo desde esta hermenéutica de lo no humano, por darle un título, podemos ver cómo está legitimada por esta idea de este animal paloma, y que esta paloma puede representar también a la divinidad, especialmente así como se entendía en el libro del Cantar de los Cantares. La paloma es la representación del Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, una vez que Jesús tiene este encuentro con lo animal, o que está en el proceso de transformarse en animal, comienza también a legitimarse una nueva misión. Y el espíritu animal, el espíritu paloma, empuja a Jesús al desierto, porque la misión de Jesús no puede estar completa mientras no incluya la buena noticia para los animales. Dios no puede cumplir la misión de su proyecto alternativo sin Jesús. Y por otro lado, la misión y querigma de Jesús no sería un proyecto liberador, no incluye a los animales. Si no hay buenas noticias para los animales, para la creación, para las plantas, entonces tampoco habría buenas noticias para la gente, para las personas, ¿no? Ok, entonces una vez que Jesús es legitimado o está en el proceso de entrar en una nueva ética y de anunciar la buena noticia a los animales, podemos entonces decir que esta misión, este querigma de Jesús está legitimado también por el Espíritu, que a continuación dice el texto literalmente, a continuación el Espíritu paloma, le empuja al desierto y permanece en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Esta es la versión de Marcos, una versión bastante simple, bastante sencilla. Después Mateo y Lucas elaborarán más, pero parece que Marcos nos presenta casi que ni le podríamos llamar tentación, ¿verdad? Ahorita vamos a ir especulando un poquito. Entonces, Jesús en su misión animal sigue el impulso del espíritu paloma con el fin de crear alianzas con otros animales. Y aquí Jesús está haciendo un cruce. Jesús está cruzando la frontera de lo humano y de lo no humano. Como diría Jacques Derrida, este filósofo francés muy famoso, él tiene un libro que se llama, bueno, él habla mucho sobre la deconstrucción y todo, pero el tema del libro, el yo animal. En ese texto dice Jacques Derrida: paso de los confines de lo que significa hombre, que son los confines del hombre, al cruce de fronteras entre el hombre y el animal. Cruzando fronteras a los confines del hombre, vengo o me entrego al animal en sí mismo, al animal en mí y al animal inquieto consigo mismo. Entonces, como que hay estas fuerzas, va a decir Jacques Derrida, este cruce va a ser solamente de las personas que van a entrar en una nueva alianza con los animales. Jacques Derrida hace todo este texto después de que explica su relación que tiene con su gato. El gato que lo ve desnudo a este autor francés, y él se siente intrigado por la manera en que el gato lo ve, y dice que en el ser humano aparece una especie también de cruces. Cuando uno se hace vulnerable también al animal, cuando tú no te dejas ver solamente como el hombre que tiene dominio sobre el animal, sino que entras como en un estado de igualdad, entonces puedes ver estos cruces entre lo animal que lleva dentro de uno. Bueno, algunas de las interpretaciones antropocéntricas de las tentaciones de Jesús prácticamente van a decir: aquí se observa un cuadro salvaje con dos campos opuestos. Por un lado tenemos al espíritu y los ángeles que se van a aliar para luchar contra Satanás y las bestias salvajes. Esta es una interpretación bastante conocida y bastante aceptada también, donde van a presentar entonces la idea
de Jesús y los ángeles luchando contra Satán y las bestias salvajes. Otra interpretación también que también es muy popular y muy querida es que la gente quiere ver o quiere interpretar esta historia como una historia del paraíso perdido y restaurado. Y muchas personas creen que Marcos probablemente tenía en mente la idea de Isaías, con esta idea mesiánica donde la osa va a pasear con la vaca, el cordero y el león van a andar de comadres. Entonces esta idea donde todo va a volver otra vez, donde todas las fuerzas que antes eran violentas, que eran antagónicas, van a tener una nueva armonía, van a entrar en una nueva relación. Y muchas personas quieren ver este aspecto de Jesús con los ángeles, con las bestias salvajes, como una especie de la nueva creación. Si en la primera historia del Génesis, lo humano y lo animal, la relación había quedado truncada, se había violentado, y Dios había dicho que lo humano iba a pisotear la cabeza de la serpiente y éste iba a tratar de morderle el talón. Entonces, muchos intérpretes creen que en esta historia de tentación, Marcos está tratando de volvernos al paraíso perdido, al lugar donde vuelve otra vez una nueva creación, ahora en la persona de Cristo Jesús con los animales salvajes. Sin embargo, Jesús no está atacando a Satanás. El texto no nos informa que Jesús esté atacando a Satanás o esté luchando contra Satanás. Tampoco el texto nos dice que Satanás esté atacando a Jesús o las bestias salvajes le estén haciendo daño a Jesús. De hecho, si nosotros escudriñamos el texto, Satanás desempeña un papel muy pasivo en la tentación de Marcos. Por ejemplo, no sabemos exactamente cómo Satanás tentó a Jesús. Eso lo vamos a saber después por Mateo y por Lucas, ¿verdad? Entonces, como que en estas historias tendríamos que releerla desde otro punto de vista. Si no hay esta violencia, si no hay esta lucha entre las bestias salvajes por un lado y Jesús y sus ángeles por el otro, y si tampoco Marcos tiene la intención de estar restaurando un paraíso perdido, entonces es probable que Jesús esté en el desierto con una misión y que un simbolismo más, a lo mejor, de lo que el texto nos puede presentar, le pueda hacer justicia precisamente a esta relación de Jesús en su proceso animal de relacionarse con esos. Y al entrar Jesús al desierto, Jesús va a romper con todas las estructuras de poder, y si esas estructuras de poder explotaban, oprimían a lo humano, pues regularmente los animales van a ser los que van a sufrir más. Por allí en el libro del Apocalipsis podríamos tener esta idea como ejemplo, ¿no? Cuando cae la Babilonia, cuando cae la Jezabel, las personas que se empiezan a lamentar por la caída de Babilonia son todos los comerciantes, incluso también toda la creación sufre. Y cuando se habla, por ejemplo, del jinete negro que lleva la balanza, dices claramente: no le hagas daño al aceite y al vino. ¿Por qué? Porque son productos de los ricos, pero toda la creación sufre. Entonces, si Jesús en las tentaciones vence todos los sistemas opresivos, especialmente a todo lo que deshumanizaba lo humano, pues de alguna manera también Jesús va a estar anunciando la liberación para los animales. Y bueno, ahora todos los derechos que hay, por ejemplo, para los animales que se usaban en el circo, pero los animales más bien aquí de carga, son los primeros que van a entrar prácticamente en un contexto muy diferente, de responder al llamado de Jesús de una manera muy diferente. Y es interesante cómo los animales salvajes dentro del Evangelio de Marcos, con excepción de los puercos, de los cerdos que se van al alcantarillado, que se desembocan en el mar, ¿se acuerdan ustedes en Marcos en el capítulo 5?
está el hombre que está totalmente, lo humano que está totalmente deshumanizado por el imperio, porque se llama legión. Legión ha deshumanizado, legión romana ha deshumanizado al humano, porque se golpeaba, andaba con grilletes, se hacía daño, y también en la mente del pueblo oprimido, una vez que Jesús le logra controlar, le logra someter, le logra quitar el nombre, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. Y entonces, con excepción de ese episodio, porque aquí Marcos está jugando con la idea de un éxodo. Si hay un éxodo nuevamente de liberación, de la misma manera que el pueblo cruzó el mar y que en el mar se ahogaron los capitanes, se ahogaron el ejército egipcio, Marcos también parece que tiene otra vez esa idea, que el opresor se venga por donde vino. Si la opresión llegó, si Legión llegó por el mar, que Legión se vaya por el mar en la forma del animal más deshumanizante, más impuro, y también recordar también la parte del éxodo, donde arrojó a sus mejores capitanes al mar. Entonces todos los cerdos se van al alcantarillado, con excepción de esa parte donde Jesús llama o permite que lo animal, el cerdo, sufra. Todos los animales en el Evangelio de Marcos juegan un papel bien positivo. Se comportan de una mejor manera que los humanos. Por ejemplo, no atacan a Jesús, no lo venden, no lo traicionan, no buscan poder, no discriminan a nadie, y así la lista pudiera seguir al infinito, ¿verdad? Para decir cómo lo humano, lo no humano puede interactuar mejor que los mismos humanos. Y para basarme en todo este acercamiento, utilizo a un filósofo que se llama Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas, probablemente muchos de ustedes lo conocen. Este es un filósofo que sobrevivió el Holocausto. Entonces a él, como vivió el Holocausto, el horror de vivir el Holocausto, de haber sido deshumanizado, desarrolló toda una ética de lo que se llama del otro, la cara del otro que me mueve, que me invita a solidaridad, a hospitalidad, o me invita también a hacer violencia, ¿no? Y esta va a ser toda su ética de Emmanuel Levinas en relación del humano, de la ética del humano, donde la cara del otro, del que es diferente a mí, yo lo puedo abrazar, yo lo puedo acoger, pero también le puedo hacer violencia, también lo puedo deshumanizar. Y eso va a decir Emmanuel Levinas, porque se ve el otro como algo diferente a mí, algo que me causa miedo, algo que me causa temor. Bueno, en este caso me gustaría traer a la mente un artículo que él escribió, un artículo muy pequeñito, que se llama En nombre de un perro o el derecho natural, publicado en 1975. Allí Levinas relaciona a los perros de la noche fatal en que mueren los primogénitos de Egipto, que no ladran y que a pesar de que carecen de ética y de logos, dan en virtud de dicho silencio testimonio de la dignidad de la persona. Él comienza a hacer todo recuerden que él es judío, conoce bastante bien las escrituras, especialmente las escrituras hebreas. Entonces, en ese texto donde Dios le permite a la persona comer la carne que ha sido destrozado por los animales salvajes, Emmanuel Levinas va a decir que estos animales sin logos, sin virtud, son capaces de comportarse mejor que los humanos, ¿no? Y él lo va a asociar con un perro que se llamaba Bobby, que visitó el comando forestal para prisioneros de la guerra israelita en la Alemania nazi, comando al que pertenecía el mismo Levinas. Se encontraron este perro que Emmanuel Levinas le llamó Bobby, y de su comida racionada le daban poquito al perro, y el perro llegó a ser la mascota del lugar de la cuadrilla donde se encontraba prisionero Emmanuel Levinas. Y él dice, Levinas se vislumbra a través de los ojos rapaces de sus captores. En palabras de Levinas, ojos que nos despojaron de nuestra piel humana, refiriéndose a los nazis. Tras señalar el carácter deshumanizador de las miradas de los hombres libres, refiriéndose a los nazis,
para quienes los prisioneros no eran más que una subhumanidad, una manada de monos, seres sin lenguaje, sin razón, situados fuera del mundo. Para Emanuel Levinas, para los judíos y toda la gente que estaba en el campo de concentración, solamente eran menos que humanos. Y como son menos que humanos, no tienen lenguaje, no piensan, solamente son una manada de monos. Sin embargo, el animal bóvir es capaz, contrariamente a los captores. Levinas tenía un perro llamado Bobby que felizmente los saludaban en la entrada del campamento. Él, decía Levinas, aparecía en la asamblea de la mañana, nos estaba esperando cuando volvimos, saltando arriba y abajo y ladrando de alegría. Para él no había duda de que nosotros éramos humanos. Y bueno, en todo este artículo hace todo un análisis para decir, el perro nos ayudó a nosotros a descubrir que nosotros éramos humanos. No nos ayudó a descubrir el opresor, el que es igual a mí, el que tiene 2 pies, 2 manos, 2 ojos, el que es igual físicamente a mí, se comportó como un animal, nos deshumanizó. Nosotros no éramos humanos. Sin embargo, un cuerpo no humano es capaz de devolvernos la conciencia de que nosotros somos humanos, de que seguimos siendo humanos. Y si Bobby, él va a decir, Bobby fue el antecedente, el descendiente de los perros de Egipto. Él va a asociar a este Bobby con todos los perros que estuvieron a la orilla del río Nilo cuando fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto, para denunciar que ahí se había perdido una vida. Así que si Bobby fue descendiente de los perros de Egipto y sus simpáticos gruñidos, su fe animal, nació del silencio de sus antepasados a orillas del Nilo, entonces las bestias salvajes que reconocen el cuerpo precario y vulnerable de Jesús en el desierto desolado, no son los enemigos a la visión del reino de Jesús. Por el contrario, su fe animal demostrará que la salvación de Dios también corre a través de sus cuerpos animales. Entonces, toda una historia de salvación que va a tener un efecto también dentro de los animales. ¿Por qué si los animales del desierto, las bestias salvajes, son capaces de reconocer el cuerpo vulnerable y precario de Jesús y no lastimarlo, no hacerle daño, al contrario, casi que protegerlo? Entonces podemos decir que los animales se comportan como humanos y se puede decir que entonces Jesús es el promotor de un reino animal, un reino que va prácticamente a cuestionar las categorías de lo que significa ser humano y de lo que significa ser animal, y un reino que va a estar abierto prácticamente para toda la humanidad. Jesús entra en el desierto precisamente para encontrarse con los animales y debe establecer su relación mesiánica con los animales de poder para predicar y practicar el reino de Dios en el mundo humano. Antes de que Jesús vaya a predicar el reinado de Dios a los humanos, primero en el desierto, donde están los ancestros de los animales de Egipto, se tiene que llegar también a esta visión. Primero predicarle a los animales y después volver a predicarle a los humanos. Parece ser que entonces, leyendo el texto de Marcos desde esta óptica, los animales tendrían privilegios sobre lo humano porque son los primeros que recibirían el anuncio del querigma, de la noticia. Además, también podemos especular si Marcos no estará tratando a los animales como verdaderos discípulos de Jesús. Y claro, para nosotros que estamos acostumbrados a creer que los animales no tienen sentimiento, que no piensan, que merecen lo que nos sobra a nosotros, puede ser algo espantoso. Sin embargo, si ponemos atención a la frase con los animales, en el Evangelio de Marcos, esta frase con implica discipulado. Marcos parece poner a Jesús y a los animales en términos de discipulado con la frase con los animales. Y si hacemos un rastreo donde aparece esta frase y con, podemos ver
que siempre está en unión o en alianza con el discipulado. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 14, cuando Jesús sube al monte, llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. Y nombró a 12, a quienes también nombró apóstoles para estar con él. Estar con él va a ser prácticamente la clave en todo el evangelio de Marcos. Por eso es que ser discípulo de Jesús no va a ser nada fácil. Cuando Jesús está, por ejemplo, en Getsemaní, oren conmigo, estén alerta, pero prácticamente los humanos fallan a Jesús. Después, allí por el capítulo 5, con el endemoniado, al subir al barco, el hombre que había sido poseído por la legión le rogó que pudiera estar con él. Pero Jesús, contrariamente, se lo prohíbe y le dice: vuelve a los tuyos y demuestra qué grande ha sido Dios contigo. Y dice el texto que este hombre se fue a predicar por toda la región de la Decápolis. Entonces podemos ver también el estar con, prácticamente tiene connotaciones de discipulado. Cuando vio a Pedro calentarse, la muchachita en la parte del patio del sumo sacerdote, ella lo miró fijamente y le dijo: tú también estabas con Jesús. Una clara referencia a discipulado. Pero ahora Pedro está en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado y con la gente equivocada, negando al maestro. La frase "y él estaba con los animales salvajes" parece connotar una asociación o relación positiva y no una amenaza hostil. Así que cuando uno ve la misma construcción gramatical de este texto y ve a Jesús que está con los animales y no hay daño y no hay ataques, pues por lo menos podemos especular de que esta frase tiene connotaciones claramente discipulares y a lo mejor, si me permiten ser atrevido, podemos decir que los animales también pueden ser tratados como discípulos, discípulas de la propuesta de Jesús. Así que una vez que hemos hecho este recorrido en relación un poquito con los animales, podemos ver ahora sí cuál sería la relación de Jesús con la figura del gallo. Pero no podemos entrar directamente si antes no vemos y no entendemos exactamente el simbolismo o excavamos un poquito desde el punto de vista histórico la presencia del gallo en la Biblia. Y lo primero que sorprende es que esta palabra, la palabra hebrea de ternegol, que se traduce como gallo, y ternegolet, que se traduce como gallina, que se utiliza para describir a los pollos domesticados en la literatura, no aparece en las escrituras judías. Entonces, si no aparece en las escrituras judías, algunas personas van a decir: entonces, ¿qué es lo que aparece? Bueno, para complicar más, si no aparece en esta parte en las escrituras hebreas, ¿existían las gallinas o no? La respuesta es sí existían. El hecho de que no se mencionen no quiere decir de que no existían. La imagen, por ejemplo, esto es lo que nos dice la arqueología bíblica. Hace una década se comenzó a excavar en una parte cerca de Jerusalén, y entre los huesos que se encontraron había muchos huesos de gallos, de gallina, bueno, de gallos gallina. Entonces, la arqueología da evidencia de que sí existían estos animales domesticados, que probablemente habían llegado de alguna teoría que llegaron de la India, que son originarios de esos pueblos, pero
la arqueología nos dice que sí había evidencia entonces de estos gallos. La imagen de un gallo cortado en el mango de una olla de cocina descubierta en Gibeón data del siglo VII antes de Cristo. También se han descubierto 2 sellos hebreos con imágenes casi idénticas de gallos. Entonces, la arqueología nos informa que efectivamente existían los gallos en el mundo bíblico, aunque no esté en el texto. Les decía que en su animal sigue el impulso del espíritu paloma, todo este discurso de Derrida, que Jesús cruza fronteras, que siempre hay una parte de lo humano a lo animal. ¿Me están viendo ahorita? Sí, Manuel, todo está bien, ahora sí. Todo está bien. Y también estuve viendo las interpretaciones antropocéntricas que les decía por allí, ¿se acuerdan? Jesús que presenta el cuadro salvaje con 2 campos opuestos, el espíritu atacando a espíritu y los ángeles por un lado, Satanás y las bestias por otro. Esa es una interpretación muy querida. Y también está la de la imagen del paraíso perdido y restaurado, donde aparece esta figura de la nueva humanidad. Si antes en la Biblia había quedado lastimada o violentada la relación de lo humano con lo animal, muchas personas ven en la tentación de Jesús esta imagen ya restaurada, ¿no? Sin embargo, yo les decía que Jesús no está atacando a Satanás, ni las bestias salvajes no están atacando a Satanás. De hecho, Satanás desempeña un papel muy pasivo en la tentación de Marcos. Por ejemplo, no sabemos cómo exactamente Satanás tentó a Jesús. Y también les dije que Jesús, al irse al desierto, rompía prácticamente con las estructuras del poder, y que si los humanos son los primeros deshumanizados cuando un pueblo es atacado, violentado, pues los animales son doblemente marginados. Y luego también les hablé un poquito de cómo los animales salvajes se comportaban mejor que los mismos humanos, porque no atacaban a Jesús, no lo venden, no lo traicionan, no buscan poder, no discriminan a nadie. Les dije toda esta historia preciosísima de Emanuel Levinas, En el nombre del perro, el derecho natural, donde Levinas relaciona a los perros de la noche fatal en que mueren los primogénitos de Egipto, que no ladran y que a pesar de que carecen de ética y logos, dan en virtud de dicho silencio testimonio de la dignidad de la persona. Y luego les dije del perro Bobby, cómo los nazis no fueron capaces de descubrir en los prisioneros su igual. Sin embargo, el perro Bobby, cada vez que llegaba Levinas, le ayudaba a distinguir, que le llegaba a recordar de que él era humano, porque ladraba y estaba siempre contento de su presencia. Y luego después argumentaba que si Bobby fue descendiente de los perros de Egipto y sus simpáticos gruñidos, su fe animal nació del silencio de sus antepasados a orillas del Nilo, entonces las bestias salvajes, esta es mi aportación, las bestias salvajes que reconocen el cuerpo precario y vulnerable de Jesús en el desierto desolado, no son los enemigos a la visión del reino de Jesús. Por el contrario, su fe animal demostrará que la salvación de Dios también corre a través de sus cuerpos animales. ¿Por qué? Porque no le están haciendo violencia. Jesús, el promotor del reino animal, por ahí les decía, y que si Jesús entra en el desierto es precisamente para encontrarse con los animales, porque parece ser que la misión primero tiene que llegar a los animales y luego llega a los humanos, ¿no? Y luego después pico la frase con los animales, que implica discipulado en Marcos, porque Jesús cita a los animales en términos de discipulado con la frase con los animales. Les cité varios ejemplos, varios textos. Entonces, desde el punto de vista gramatical, podemos concluir que la frase "y él estaba con los animales salvajes" parece connotar una asociación o relación positiva y no una amenaza hostil. Y si estas observaciones son correctas, entonces podemos decir que el reino animal también ha llegado. Les hablaba de la figura del gallo en la Biblia. ¿Todavía van conmigo aquí? Sí. Sí, gracias. Okay. Sí, padre. Sí, Muy bien. sí, padre. Les hablé entonces que los eruditos bíblicos aceptan que la palabra Tarnegolet no aparece en las escrituras hebreas. Sin embargo, el hecho de que no aparezcan en las escrituras hebreas, esto no quiere decir de que no aparezcan dentro
dentro del este de la tierra de Jerusalén, ¿no? De Palestina. Y les decía que hace unas décadas, en las excavaciones que se hicieron en Gibeón, se encontraron la imagen de un gallo cortado en la mano, en la manga de una olla de cocina descubierta en Gibeón, que data del siglo VII a.C. También se han descubierto 2 sellos hebreos con imágenes casi idénticas de gallos. Entonces podemos con toda certeza afirmar que sí existían gallos, aunque no existan en el texto bíblico esta palabra para describirles, ¿no? Por allí hay algunas personas que van a decir que en el libro de Job hay una mención al gallo, pero y que lo compara como el gallo de la vigilia. Bueno, algunas personas van a argumentar eso. Recuerden ustedes que la arqueología bíblica también ha sido enriquecida con otras disciplinas ahora. Anteriormente, la gente primero llevaba la Biblia al sitio donde iba a hacer la excavación y quería encontrar lo que la Biblia decía quería encontrarlo en el campo de la investigación. Si la Biblia decía que Sodoma y de Gomorra eran 2 ciudades que estaban a un lado del Mar Muerto y que se habían sido destruidas por el fuego, pues la gente verdaderamente, los arqueólogos querían descubrir exactamente que esas ciudades sí existieron. Hasta que, gracias a Dios, últimamente es al revés. Primero se va al sitio arqueológico y luego se viene al texto bíblico. En el caso, por ejemplo, de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, no hay evidencias de que existieron. Eso es lo que la arqueología dice. Ustedes pueden decir que lo ven en el Discovery Channel, en Archaeology, pero las evidencias serias, los estudios serios nos informan que ahí no existe. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con el texto de Sodoma y de Gomorra? Simplemente leyenda, un género literario. Entonces, ahora la arqueología primero va al sitio, investiga, hace sus análisis y después podemos regresar nosotros al texto bíblico. Entonces, en cuestión de los gallos, se han encontrado huesos que pertenecían a gallos y podemos afirmar que los gallos existían dentro del pueblo de Israel. Ahora, también en los textos, especialmente en los rollos del Mar Muerto y en los rollos que hablan sobre el templo, se prohíben ciertas aves. Y lo que dice el texto textualmente. Lo que está en paréntesis es que hay duda acerca de la palabra o adulterado, está dañado el pergamino. Dice, vamos no volar ningún pájaro impuro sobre mi templo, y ustedes harán picos en la pared de la corte y sobre los techos de las puertas de la corte exterior, y un ave impura no estará dentro de mi templo para siempre, todos los días que yo habite entre ellos. Esto sería Yahvé hablándole al pueblo para que se guarden, recuerden los animales puros e impuros. Estaría prohibiendo cierto tipo de animales impuros dentro del templo. Estos documentos se encontraron en los documentos del Mar Muerto, ¿verdad? ¿Por qué los rollos del templo prohíben el gallo en el templo si el gallo es un animal, una ave pura? Uno entiende que ciertas aves impuras sean prohibidas, que la gente las tenga en torno al templo o que estén en relación al culto, pero el gallo es un animal puro y era muy querido. Vamos a ir viendo un poquito este simbolismo que había. Entonces, tenemos una prohibición del gallo en estos rollos donde dice, para entrar en mi ciudad, un gallo o gallina no criarás en todo el templo. Ahora, aplicando la hermenéutica de la sospecha, uno puede decir, bueno, ¿cuál sería la razón? Las prohibiciones del gallo en Jerusalén aparecen también en la literatura rabínica. Dice, no crían pollos en Jerusalén a causa de las cosas santas,
Ni los sacerdotes crían pollos en ninguna parte de la tierra de Israel, debido a la necesidad de preservar la pureza de la ofrenda de aliento y ciertos otros alimentos que se entregarán a los sacerdotes. Entonces, les decía, si nosotros utilizamos la hermenéutica de la sospecha, si existe tal prohibición de criar pollos en Jerusalén, es posible que la gente omita tales leyes. En la ciudad de Chicago, por ejemplo, no se permite en los límites de la ciudad crear animales. Sin embargo, en nuestra parroquia, que está en el sur, todavía está en Chicago, cada mañana yo podía escuchar desde el cuarto el canto del gallo. Y no era el canto de la alarma. Alguna familia mexicana tiene en su casa sus gallos. Muy probablemente también esto pasaría en tiempo de Jesús. ¿Y por qué es importante esto? Porque si está prohibido el gallo, entonces, ¿qué va a cantar si todas las escenas de la pasión se van a desarrollar dentro del área de Jerusalén? En el Tosefta encontramos una versión diferente de la regla que afirma: puede que no levanten pollos a causa de las cosas santas, pero si uno les proporciona un jardín o un montón de estiércol, está permitido. Entonces, mientras tengan un lugar aparte que no contamine lo relacionado a la casa y se puedan guardar la distancia, entonces el gallo puede ser criado. Sí, están viendo las imágenes, ¿verdad? Sí, gracias. Okay. Padre. Entonces, también el gallo aparece dentro de la liturgia del templo, porque el gallo era necesario para marcar el ritmo, para marcar y llevar era el reloj para la gente, para saber exactamente a qué hora remover las cenizas del templo. Entonces el gallo aparece justamente en relación a la liturgia. Dice este texto de la liturgia del templo del siglo I: todos los días retirarán las cenizas del altar al canto del gallo o cerca de él, ya sea antes o después. Pero en el día de la expiación retirarán las cenizas a medianoche, y en la fiesta de peregrinación, en el primer reloj o en el primer canto del gallo de la noche. Y el canto del gallo no había llegado antes de que el patio estuviese lleno de israelitas. Bueno, entonces, como podemos ver, el canto del gallo era importante para la liturgia del templo, para retirar las cenizas, para ir vigilando que la liturgia se desarrollara de acuerdo a lo que marcaba el ritual. Y también hay un texto del siglo II, más o menos, donde se dice que un gallo fue apedreado en Jerusalén porque había matado a un ser humano, a un bebé en particular. Entonces, por eso se creía que en tiempo de Jesús estaban prohibidos los gallos en Jerusalén. Entonces, como les decía, los gallos también van a ser estos animales, casi siempre están simbólicamente, representan todo lo positivo, vida, luz, pero también se van a asociar con el inframundo, con la oscuridad en algunas ocasiones, especialmente en la mitología griega. Y también, bueno, por ahí tenemos este mosaico del siglo I, donde a este ajusticiado parece que le ponen todos los animales salvajes, ¿no? Entre ellos el gallo. Ahora sí podemos ver el gallo en el Evangelio de Marcos. Y la primera vez que aparece la imagen o la figura del gallo es como en una especie de parábola. Dice: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer. Y parece ser que Marcos, las personas que creen que Marcos fue escrito en Roma, pues estaría muy familiarizado con los horarios, con la manera de marcar el tiempo en la cultura romana, donde se dividía en 4 tiempos, 4 momentos, 4 cantos del gallo. Entonces, Marcos
parece ser que este canto del gallo va a ser el símbolo del señor de la casa. Y así podemos también argumentar que el gallo va a ser como un mensajero apocalíptico. El dueño de la casa podría retrasar su llegada, pero los discípulos deben permanecer vigilantes como el gallo. Todo un simbolismo que está detrás del gallo que está en vigilia, que está anunciando la resurrección, la luz. Trabajar, la comunidad debe de ser entonces como el gallo, o debe de, mejor dicho, imitar al gallo, trabajando, evangelizar, incluir humanos y animales en esta nueva casa. En una nueva casa que es alternativa, que no es jerárquica y que tampoco puede ser una casa solamente de humanos. Una casa, un reino, como ya hemos venido argumentando, que puede incluir también a los animales. Toda la comunidad debe estar atenta al tiempo de Jesús, que puede venir con el canto del gallo. Entonces, el canto del gallo puede ser la misma imagen de Cristo Jesús en su llegada. El gallo se convierte en este mensajero apocalíptico. Y si nosotros escudriñamos un poquito Marcos 13:35, este texto está rodeado de advertencias apocalípticas a todos los discípulos que deben de estar atentos al regreso de Jesús. Así que el gallo, como un discípulo animal fiel, está alentando a humanos y animales a imitarle en su vigilancia y estado de alerta. Entonces, si ya se cruzaron las fronteras de lo humano y de lo animal, entonces podemos también nosotros ver cómo el gallo puede estar jugando este papel de discípulo animal que está cuidando de la casa, de que no se duerma. No recuerdo ahorita exactamente el mito, por ejemplo, de la cultura grecorromana, de la cultura griega, donde creo que es Alectón, creo que se llamaba así. No sé si es Apolo, ya me entró la duda. No sé si Apolo o Mercurio, bueno, uno de los semidioses viene y tiene relaciones con una mujer muy hermosa, pero esa mujer también era amante de Zeus. Entonces, y él siempre llevaba a su criado y le decía que lo levantara o que le avisara antes del canto del gallo, para que cuando llegara el Zeus, ya él se hubiese ido. Resulta que en una ocasión el esclavo de este semidios, que no recuerdo si era Mercurio o Apolo, se queda dormido y resulta que Zeus llega y encuentra al otro en los brazos de su amada. Bueno, se comienza una guerra y este semidios castiga, convierte en gallo a Alectón, así se llamaba, para que no se le olvide que siempre hay que estar atento, vigilando, y es muy probable que este mismo simbolismo de la comunidad de Marcos, representada en el gallo, debe de estar atenta, vigilando para la llegada de Jesús y no se queden dormidos, ¿no? Incluso también maneja la imagen de que si el dueño de la casa se tarda y la gente se duerme o empiezan a maltratar a los de la casa, ¿no? Así que los discípulos deben convertirse en discípulos gallos vigilantes, trabajando diligentemente mientras el dueño de la casa está fuera. Y si el gallo representa este discipulado apocalíptico de vigilancia, entonces también podemos ver cómo el gallo puede estar anunciando buenas noticias para el cuidado de la casa. Plinio el Viejo describió a los gallos como astrónomos expertos. Y Plinio el Viejo, que se dedicó en su historia de las naturales a describir todo lo que encontraba en el imperio, dice acerca del gallo: el gallo sabe distinguir las estrellas y marca los diferentes periodos del día, cada 3 horas según su nota.
estos animales van a dormir con las puestas del sol y en la cuarta vigilancia del campamento recuerdan al hombre a sus cuidados y problemas. No permiten que el regimiento del sol se cuele sobre nosotros sin darse cuenta, sino que por su nota proclaman el día siguiente y preluden su canto aplaudiendo a su lado con sus alas. También van a creer en la mitología griega que las plumas de los gallos eran plumas de los dioses, o que a través de las plumas de los gallos la gente podía acceder al ámbito divino. Así que el canto del gallo va a anunciar la luz divina. Y aquí tenemos una parábola del siglo II, donde el autor se imagina un diálogo entre el gallo y el murciélago. El gallo apocalíptico le dice al murciélago: espero la luz, porque la luz es mía, pero tú, ¿qué beneficio tienes de la luz? Lógico, si el murciélago está asociado con la oscuridad, de nada le va a beneficiar la venida de la luz. Entonces, esta imagen va a ser unas imágenes muy queridas donde el gallo va a representar esta realidad de vida, de muerte. Así que los discípulos y las discípulas de Jesús tienen solamente dos opciones: transformarse en gallo o en murciélago. Estar atentos, estar vigilando, estar esperando la luz, o quedarse prácticamente dormidos, o quedarse prácticamente fuera sin beneficiarse de la luz. Algo muy parecido a lo que escuchamos en el Evangelio de Juan, ¿no? La luz vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron porque sus obras eran malas. En cambio, los que los recibieron, bueno, otra historia fue. Y después también hay otro simbolismo de los gallos. Siempre el gallo también era como asociado con lo negativo. Siempre el canto del gallo en algunos casos anunciaba la traición durante la comida. Y en Marcos, por ejemplo, capítulo 14, 27, Jesús dice: todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Sin embargo, Pedro dijo: aunque todos te abandonen, yo no. Entonces, los gallos, el canto del gallo, son narrados en los 4 evangelios. Por lo tanto, si seguimos el criterio del testimonio múltiple que proponen los del Jesús histórico, el canto del gallo tendría la oportunidad de ser acontecimiento histórico. Sin embargo, los evangelios no concuerdan en cuántas veces cantó el gallo. Según Mateo y Lucas y Juan, el gallo cantó una sola vez. Sin embargo, según Marcos 14, 30, 71, el gallo cantó 2 veces. ¿Quién tiene la razón? ¿Los que afirman que cantó una sola vez o Marcos, que cantó 2 veces? Para mi estudio, esto es irrelevante porque nunca vamos a saber exactamente si cantó, cuántas veces cantó. A mí me interesa más ver el simbolismo que está detrás del canto del gallo. Probablemente, si nos ceñimos a los criterios del Jesús histórico, Mateo, Lucas y Juan estarían en lo correcto. El gallo cantaría solamente una vez. Y Marcos, si el gallo cantó solamente una vez, ¿por qué Marcos se inventó semejante cosa? ¿Por qué Marcos inventó que el gallo cantó 2 veces? Y bueno, yo estoy argumentando que este es un simbolismo y que el canto del gallo está asociado con la traición en la cultura grecorromana y que va a estar asociado con la figura de Pedro. Desde mi punto de vista, Pedro quedó muy mal parado dentro de la narración del Evangelio. Bueno, también yo cuando en mi primer libro del Cuerpos Abyectos dejé a Pedro prácticamente en la ignominia. Hoy lo he rescatado porque también lo he visto como en un proceso de discipulado. Pero el discipulado no se logra al primer canto del gallo. Es necesario que las personas lo intenten una y doble vez. Entonces, en el siglo I, el canto del gallo era símbolo de un mal augurio,
cuando dicho canto se escuchaba en torno a la comida. Y aquí nos puede ayudar Petronio escribió en su libro titulado El Satiricón alrededor del año 60. Petronio escribe este libro que se llama El Satiricón o la Cena Trimalchionis, Banquete de Trimalción, que es el texto más longevo, y algunos eruditos clásicos se encuentran muchos temas de similitudes entre la obra de Petronio y el Evangelio de Marcos. Por ejemplo, en esta obra de Petronio tenemos también la unción, una unción que realiza una mujer durante la comida. Tenemos también el frasco de alabastro de perfume puro de nardo. Tenemos también el tema de la última cena, de esta que va a ser mi última cena, de hagan esto en memoria mía. También encontramos la invitación del anfitrión a comer su propia carne, y también tenemos el canto del gallo. Y sin embargo, para los eruditos clásicos no está claro quién o a quién. ¿Marcos está copiando a Petronio o Petronio está parodiando a Marcos? Pero hay mucha similitud en torno al banquete, no se puede negar. También recuerden que hay una hipótesis que yo por allí lo comenté, creo que con algunos hermanos y hermanas, de que se cree que Marcos escribió su evangelio copiando literalmente la Ilíada de Homero. El libro de la Ilíada y la Odisea era el texto clásico de todas las personas que se dedicaban a escribir, de todas las personas que querían adentrarse en el mundo de las letras. Y este autor, MacDonald, va comparando textos de Marcos con los textos de la Ilíada y va a ir viendo las similitudes. Yo, por ejemplo, en el libro que estoy escribiendo también hago lo mismo, comparando esta historia de Petronio con el Evangelio de Marcos, y hay mucha similitud. Y también estoy comparando la historia, por ejemplo, del joven que corre desnudo con un joven que corre desnudo en la Ilíada de Homero. Entonces hay estas similitudes. Lo que nos interesa aquí es lo que se refiere al canto del gallo, que está asociado con la traición. Y después de que el anfitrión, déjenme que se me olvidó, Trimalción, después de que Trimalción ha bebido bastante e invitó a toda la gente a beber y a recordar esta noche como ninguna, justamente cuando hablaba, un gallo cantó. El ruido molestó a Trimalción y él vertió vino debajo de la mesa e incluso sobre la lámpara también roció vino puro. Además, se cambió un anillo a su mano derecha y dijo: ese trompetista, refiriéndose al gallo, no da su señal sin una razón. O debe haber un incendio o alguien cercano va a abandonar el cuerpo. Señor, sálvanos. Así que cualquiera que atrape al gallo tendrá una recompensa. Entonces, como podemos ver, el anuncio del gallo está asociado a una traición. ¿Estará Marcos haciendo algo similar? ¿Estará haciendo Marcos algo similar a utilizar esta imagen? Es muy probable. Así que el gallo se va a estar moviendo entre la luz y las tinieblas. El gallo cruza a menudo, ustedes pueden ver en la imagen, el gallo el mensajero de los dioses. El gallo cruza a menudo en la ambigua realidad de día, noche, luz, oscuridad, bien, mal, bendición, maldición, cielo y tierra, y muerte y resurrección. Estos van a ser todos los simbolismos que nosotros vamos a encontrar en torno a la figura del gallo. Y por eso la idea de Jesús: antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Pedro, ahora sí, yo les comentaba esto, que Mateo, Lucas y Juan, el gallo canta solamente una vez, pero en Marcos el gallo canta 2 veces. Yo estoy solamente especulando que probablemente Marcos pone estos 2 cantos del gallo porque no se llega a ser discípulo a la primera.
nosotros vimos la semana pasada qué complicado es ser discípulo en el Evangelio de Marcos. Pedro no está listo para conectar con Jesús al primer canto del gallo. Pedro necesita aniquilar sus deseos de poder y convertirse en un gallo vigilante y fiel. Convertirse prácticamente en animal, de la misma manera que Jesús se convirtió en animal, o entrar en una nueva relación con los animales. Ahora, convertirse en animal o entrar en el proceso de ser vulnerable y dejarse afectar por el animal no sucede por arte de magia. Es necesario entrar en un proceso solidario con el reino animal. Y por eso es que a muchos nos cuesta mucho trabajo todavía dejar de comer carne. Y nos cuesta mucho trabajo ser solidarios, entrar en esta ética de no lastimar a nadie. Así que Pedro debe atender al canto del gallo como Jesús atendió al reino animal. Se debe de dejar afectar. El canto del animal tiene que afectar a la otra persona. El encuentro del ser humano con el animal, y aquí estoy utilizando las palabras de Deleuze y Guattari, de estos dos filósofos franceses, el encuentro de lo humano con el animal produce un efecto, pero tiene que ser un efecto positivo, un efecto que ellos van a llamar como de contagio. Y este efecto se pudo ver claramente reflejado en el encuentro que Jesús tuvo con los animales salvajes, donde Jesús se dejó afectar, pero también ahora podemos ver cómo Pedro tiene que también dejarse transformar por el canto del gallo. Solo cuando Pedro se vuelve pasivo, vulnerable, precario y capaz de llorar como una mujer, entonces la magia de ser afectado y transformado ocurre. Porque entonces ya no va a ver al gallo o al animal como un inferior. En esta ética ya entrarían en un proceso también de transformación. Y este proceso de transformación crearía una especie de trinidad. Jesús, Pedro y el gallo han formado esta especie de trinidad solidaria donde las categorías humanas y animales han sido eliminadas. Ya no que el animal sea más importante que el humano, no que el humano sea más importante que el animal. Ahora se mueven por una nueva ética y esta ética es una ética de respeto, de solidaridad. Finalmente, el canto del gallo, cuando el gallo canta, ya es el símbolo triunfante de la resurrección. Y aquí me gustaría citar el texto de Javier Picasa, que muchos de ustedes conocen, y esta es la interpretación que él hace y de lo cual estoy totalmente de acuerdo con él. Dice Picasa, es evidente que este segundo canto es propio de un gallo de Pascua, que invita a despertar de la noche de la pérdida de la fe. De una manera bastante poética, este gallo de Pascua es el gallo que nos anuncia prácticamente que las categorías de humano, no humano han terminado. Bueno, me gustaría dejar un buen tiempo para preguntas, solamente hacerles mención que hace unas 2 décadas se acaba de descubrir un libro apócrifo que se llama el libro del gallo. Y en la tradición etíope, este libro apócrifo lo toman como si fuera palabra de Dios. Lo leen durante durante el Jueves Santo. Es parte importante de la liturgia de Etiopía. Y en este libro apócrifo narra la milagrosa resurrección de nuestro gallo durante la última comida de Jesús en Betania. Este texto apócrifo tardío probablemente se compuso en griego en los años 451 al 479. Y bueno, esta es una historia bastante interesante porque Jesús va a la casa de Marta y de María, les sirven un gallo rostizado y Jesús lo resucita. Los eruditos narran la liturgia etíope que incluye el gallo resucitado de las siguientes líneas, ¿no?
solamente para que se den una idea de cómo va el gallo de la cultura. Este servicio para el jueves de Maundy incluye como el nuestro el lavado de los pies y además el Mashafat Dorjo o libro del gallo. Dado que esta parte peculiar del servicio probablemente no existe en otra iglesia, es apropiado hablar de ello brevemente. Inmediatamente después de la última cena, Acrocina, la esposa de Simón el fariseo, trajo un gallo asado en una olla, la puso en un bonito plato y la colocó frente a nuestro Salvador, y al tocarlo, Jesús le devolvió a la vida y lo envió a espiar a Judas en Jerusalén. También le dio una voz humana. Y después allí hay todo, después, bueno, el gallo va a espiar a Judas. La esposa de Judas lo envió, es decir, Judas a los judíos. El gallo presencia el trato golpeado por Judas y regresa para anunciarlo a Jesús, porque Judas decide traicionar a Jesús. Después de escuchar al gallo, Jesús hizo que volara hasta el cielo durante 10,000 años. Luego sigue la historia de la pasión intercalada con algunos variantes desconocidos para el evangelio. Así que esta es una de las historias prácticamente donde la tradición del gallo por lo menos no se pierde, sino que continúa para salir. Como que la tradición del gallo, la espiritualidad del gallo asociada entonces con la resurrección, pues por lo menos quedó plasmada en el libro del gallo, de la tradición apócrifa. Y me gustaría terminar aquí para conversar, para dar oportunidad, como les dije, estos son acercamientos, pues a lo mejor novedosos para mucha gente. Siempre estoy tratando de explorar a veces caminos donde nadie me ha explorado y bueno, siempre se corre el riesgo porque no hay personas que hayan antes puesto atención en el gallo, en Jesús, en la relación de Jesús directamente con los animales, ¿no? Pero como les decía, mi intención es crear una ética, crear una empatía con el mundo animal. Bueno, aquí voy a abrir los micrófonos por si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no quedó bastante claro, podemos hacer la conversación. No vamos a poder verles a todos por las pantallas porque somos, ¿cuántas personas son? Bueno, como 218 personas. Les agradezco su tiempo. Entonces solamente la persona presente se diga de dónde viene y puede ser su comentario. Pueden abrir sus micrófonos, el que guste o la que guste. Buenas noches, Manuel Menacho, Sí. de Panamá. Primero, un gusto porque siempre hay una forma de ver o de cambiar su forma de pensar, ¿no? Ahora voy a creer mucho en los animales. Siempre he tenido la teoría de marginar a los animales al extremo de decir frases como el perro mejor amigo del hombre, y ahora voy a tener que cambiar esa visión. Me va a ser difícil aceptar el discipulado de los animales como lo expresaste, pero es un proceso, ¿no? Pero sí tengo una pregunta al final después de este reencuentro con el animal. Primero, reconocer pues que estamos en proceso de ese discipulado, como lo expresaste con lo de Pedro, y la riqueza esa que das, pues que los animales, con el testimonio que das del encuentro con el otro, del filósofo Levinas, cómo este perro le permitió tener ese acercamiento hacia sí mismo. Pero la pregunta que vengo es que acá en Panamá, no sé si a nivel de Latinoamérica se habla de la misa de gallo. ¿Ese concepto está bien utilizado
Este ya sería otro momentito histórico diferente Otro momento. al tiempo bíblico. Ah, ya, Muchas gracias. gracias. Gracias, Antonio. Sí, ya sería otro momento asociado eh, a, a la liturgia nuestra, ¿no? Que no tiene que ver con la parte bíblica. ¿Algún otro comentario? Sí, buenas noches. Sí, Buenas noches. sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Gracias. Mi nombre es Enrique Hernández. Les saludo desde El Salvador. Y Manuel, solo agradecerle a usted por la magnífica presentación. Y esto eh, es algo emocionante para mí poder aprender. Yo estoy en este camino de repensar las cosas, repensar el mensaje bíblico más humano, más sensible de hace varios años. Y me alegro de ver de que hayas expresado este discipulado de los animales y la forma como son también parte indispensable en este nuevo reino que Jesús nos presenta. Muchas gracias. Feliz noche. gracias, hermano, por tus comentarios. Y bueno, recuerden que solamente son estos acercamientos míos, utilizando estos filósofos. Es más complejo todo esto que les presenté, de verdad. Traté de hacerlo más Claro. simple. Los filósofos que estoy utilizando son muy complejos de entender. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Preguntar? Padre, Hola, bueno, Manuel. no sé si será, bueno, Valeria de Costa Rica. Padre, no sé si tendrá algo que ver con lo que estábamos viendo ahora, que por eso también, digamos, los emperadores les decían gallo, se ponían el gallo por la fuerza y por todo lo que usted estaba diciendo ahora. ¿Tiene algo que ver? Sería un campo donde no he estudiado yo, pero lo que sí sé que los gallos representaban la valentía. Hay muchísimos textos, de Plinio el Viejo especialmente, hay un texto donde los gallos invita, arenga a los militares, les presenta a los gallos. Los romanos también tenían esa misma mitología, donde a los espartacos, desde pequeños, bueno, ustedes saben que eran guerreros excelentes, los llevaron al campo de los gallos y los miraban y los retaban a ser como los gallos, donde el gallo que perdía prefería matar él mismo antes de aceptar la pérdida. Y entonces estaba asociado siempre a la valentía, la pelea de gallos. Esto sí hay textos bastante, pero ¿por qué lo asociaron o por qué el nombre con galo? No sé. Bueno, también toda la parte de la Francia, ¿no? Todavía lleva la historia desde el tiempo de los romanos. ¿Alguien más quiere algún comentario? ¿Pregunta? Manuel, Sí. de acá de Salta, Argentina, muchas gracias. Primeramente agradecerte, Manuel. Y me venía a la mente, digamos, el proceso de subjetividad, de identidades, que Levinas propone el encuentro con el otro, ¿no? El rostro, sobre todo, que provoca una actitud ética. Vos proponés esta ética y este autoconocimiento, esta subjetividad, un autoconocimiento de sí mismo del hombre, también no solamente con un encuentro con el otro, sino también el encuentro con los animales. De tal forma que yo no puedo decir yo soy no solamente con el encuentro con el otro, sino yo soy también en el encuentro con los animales. Sí, Esa esto era, iría digamos, Sí, perdón. Perdón, disculpa que te interrumpí. Continúa. no, ese era el comentario y más o menos como pregunta que quería hacerte y bueno, y agradecerte un montón, Manuel, gracias. Gracias, no, gracias a ti, hermano, por tus palabras. Y bueno, en la ética de Manuel Levinas, él va a desarrollar toda esta idea de la cara, el encuentro de la cara que es lo más vulnerable, lo más precario, pero la cara que no solamente es la cara que nosotros vemos. Cualquier parte del cuerpo para Manuel Levinas puede ser el encuentro con el otro. Y en este texto yo más bien estoy viendo, bueno, en el libro que estoy escribiendo, estoy argumentando cómo también los animales han estado dentro de la historia de la salvación. Nosotros hacemos la historia de la salvación a partir de lo humano, pero
si escudriñamos los textos, los animales, las plantas, toda la creación es parte de este proceso del otro. Y también el encuentro del animal me tiene que llevar prácticamente a un encuentro profundo de transformación, a tener una nueva ética. Y si Bobby era el descendiente de los perros del Nilo, que aunque no ladraron, aunque estaban en silencio, aunque no piensan, aunque no hablan, pero pudieron reconocer que una vida se perdió. Yo estoy también argumentando entonces que los animales salvajes y todos los animales, pues son parte importante dentro de la historia de la salvación. Y por la sangre, si por la sangre nuestra ha corrido historia de salvación, también por la sangre de los animales, ¿no? Entonces tenemos una deuda con los animales desde este punto de vista. ¿Alguien más quiere compartir algo? Manuel, quería preguntarte algo. Sí. Sí, buenas noches, Fernando Ferrera desde Canadá, que te saluda. Tú lo estás viendo desde la historia de la salvación, la historia bíblica, pero ya que estamos aquí en América, es que en tus estudios o en tu formación has visto los elementos de la historia de la evangelización o la historia de la civilización aquí en América. Por ejemplo, el papel que han jugado los animales, por ejemplo, en México, el águila, en Guatemala, el quetzal, la llama en Sudamérica. No sé si has hecho algún trabajo comparativo de eso o lo piensas hacer en tu libro, solo para como realzar que también aquí hay una larga tradición en América. Gracias, Manuel. Gracias, Padre Fernando. No he realizado ningún estudio del papel de los animales sagrados dentro de nuestro continente. Y también incluso, bueno, como el libro se va a llamar Cuerpos sin órganos, cómo hacer un Jesús el promotor de un cuerpo sin órganos, porque filósofo de Luz y Guattari ven cómo la sociedad toda está organizada y ellos creen que Dios está detrás de la organización, y cuando Dios organiza, muchas personas se quedan fuera. Entonces ellos proponen desorganizar, llegar prácticamente a crear cuerpos independientes. Bueno, entonces como utilizo a estos dos filósofos, utilicé más bien la idea que ellos proponen de cómo escribir como animal, cómo ser como animal. Me hubiese gustado traer al diálogo, y por ahí lo mencioné en la presentación, la idea del nahual, porque esta idea sería muy más nuestra, la idea del nahual, pero no tristemente no hay ninguna persona de América Latina, de nuestro continente, que yo conozca, que esté trabajando, por ejemplo, esta idea desde el punto de vista bíblico. A lo mejor habrá personas que han trabajado desde el punto de vista filosófico. Entonces, yo no me siento capacitado porque no soy 100% indígena para conocer esas tradiciones tan ricas del nahual, y no sé si por aquí exista un hermano o una hermana que venga de esta tradición, y me hubiese gustado incorporarla, y estoy tratando, pero cuando comencé a leer un poquito acerca de los nahuales, ya prácticamente tenía este capítulo de Jesús y su relación con los animales. Bueno, todavía no termino el libro, eso es un adelanto, y esto sabrá Dios hasta cuándo se termine, porque ahorita ni ganas dan de escribir. Bueno, ¿alguna persona quiera compartir? Sí, yo, Manuel, hola, habla Malena desde Argentina. Me río porque se te van agregando temas al libro y creo que vas a tener que sacar otro volumen después. Sí, no, ya con Marcos ya quiero cerrar ya. Que yo, bueno, el nahual, si bien siendo tan grande esta América, sí es representante de una parte de América, no de toda. Entonces me gustó mucho más el tema del perro, que el perro sí es más representativo de todas nuestras culturas y lo ubicamos, y pensaba esta situación de dignidad que brinda, que brindabas en esta narración que hacían del campo de concentración, y pensaba cómo Dios también está presente en todos estos seres
que nos dignifican, o sea, no solo otro ser humano nos dignifica, sino todo lo que es creación, una planta, un animal. Entonces, eso desde, la verdad, muy contenta de tus ideas, de tus tesis, con respecto a esto, presentar esta nueva realidad que está día a día y cotidianamente frente a nosotras y nosotros y no lo vemos. Y es parte de estos discípulos de Jesús, y también me llamó la atención la animalidad de Jesús, que suena chocante y sin embargo, si la pienso y la degluto, por decirlo así, tenemos tan metido que algo animal es negativo, pero en realidad no es así. Es como una mayor pureza. Entonces, bueno, eso, agradecerte por lo que has planteado. Gracias, gracias, Malena. Lean este articulito de Levinas, es bastante corto, son como unas 4 paginitas, y es bien profundo, de verdad, bien provocativo. Te puedes llegar a ver los horrores, cómo los humanos somos peores que los animales, ¿verdad? Y a veces hace que seguimos causando mal. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Sí, Padre Manuel. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha por ahí? Sí. Juan Ramón Obando, diácono acá de Chile. Da gracias a Dios, digamos, por despertar en personas como tú el escudriñar, digamos, la riqueza de la creación, sobre todo la relación que debemos tener con ella. Así que muchas gracias. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Padre Manuel. Hola. Saludos Gerardo. desde Querétaro, México. Padre, una pregunta. ¿Cómo conciliar? Se me hace muy interesante todo lo que usted nos platicó el día de hoy, pero me cuesta un poquito de trabajo el entender, cómo conciliar la idea del discipulado de los animales con el concepto teológico de ser imagen y semejanza de Dios. ¿No se contrapone un poquito en ese sentido? Yo creo, bueno, primeramente, si estamos hablando del Evangelio de Marcos, el ser imagen y la semejanza de Dios, ¿en qué radica? Si tú vas al texto del libro del Génesis, ¿no? Incluso desde el punto de vista de los estudios de los animales, en el segundo relato de la creación, la primera compañía que Dios crea es a los animales. Ya eso te ayudaría a pensar que en la mente del Dios creador los animales también representan la imagen de Dios. Y en la primera historia, en la primera creación, también en la primera narración del Génesis, la misma bendición que reciben los humanos la reciben los peces del mar. Crezcan y multiplíquense. Entonces, incluso muchas personas van a creer que también en eso radica el ser la imagen de Dios. Cuando se lee la Biblia desde la experiencia con otros lentes para hacer, es allí donde me faltó una parte que tuve que eliminar, porque es bastante densa, bastante filosófica, donde estos autores invitan a pensar como rata, escribir como rata, y tienen toda una serie de características de cómo uno puede escribir como animal. Cuando uno lee con estos textos bíblicos que siempre han sido interpretados por hombres, para beneficio de hombres, que benefician a lo humano sobre lo animal, entonces, claro que sí va a ser difícil encontrar una relación de ver la imagen. Pero si ya uno se pone más atento y vas, por ejemplo, a esta historia del hacer la imagen que aparece en el Génesis, primeramente parece ser que Dios trata a los animales de la misma manera que trata a lo humano. Y después también en la segunda historia, como te decía, la imagen de que fueron los animales la primera opción para llenar el vacío de Adamaja, del humano. Pero no encontró, dice, entre todos ellos alguien a su igual, ¿no?
Entonces, yo creo que se podría recuestionar estos textos, y en cuestión del discipulado en Marcos, pues es muy difícil encontrar quién de verdad sí fue discípulo o discípula en este evangelio, porque al final todo el mundo lo traiciona, todo el mundo lo vende, todo el mundo lo deja morir solo. Entonces, yo entiendo que puede ser problemático, puede ser difícil imaginarnos a Jesús que está anunciando para el reino animal buena noticia, pero si ya lo vemos como en un todo, yo creo que la radicalidad de Jesús también tendría que incluir a lo animal, ¿no? Y bueno, como las imágenes que utilizamos en la Biblia, o que Jesús se identifica con yo soy el Cordero de Dios, la imagen de la paloma, la imagen del, ahora del gallo, la imagen del Cordero en el libro del Apocalipsis, del Cordero que estaba degollado pero de pie, la imagen del león de la tribu de Judá, pues son todas imágenes que reflejan la imagen de Jesús glorificado. Entonces, como que nuestro imaginario podría ir ampliándose si verdaderamente vemos a Jesús con estas imágenes, ¿verdad?, que nos presentan en los evangelios. Pero yo creo que sí, también puede ser difícil de aceptar, de creer, pero como les digo, solamente son mis acercamientos, que están todavía en proceso. ¿Alguien más quiere compartir? Yo una pregunta, Manuel. Gisela de Guadalajara. Entré tarde a la clase por la cuestión del horario, se me fue la onda de que es feriado y el cambio de horario en Estados Unidos. Entonces mi pregunta va en el orden de si nos van a mandar el video completo de la reunión. Sí se les va a mandar, pero a todos los de México no, por haber llegado tarde, no es cierto. Sí, claro que sí. No, hombre, sí se les va a mandar a todo mundo, nada más tengan paciencia porque por ahí lo vamos a poner. Muy bien. Padre, yo quiero hacerle una pregunta. Sí. Soy Patricia, de Argentina. Siempre me llamó la atención lo del Arca de Noé, ¿no? Que le dio la orden a esas personas de subir a cada pareja de animales para salvarlo. Y están muchas veces nombrados los animales como seres importantes en todo el Evangelio, desde el principio hasta el fin. Y coincido que son muy importantes para Jesús. Y bueno, y la otra cosa es que siempre han estado allí, pero nunca le hemos hecho caso, o nunca nos hemos puesto a pensar realmente en el simbolismo que está detrás del texto, ¿no? Y recuerden también todas las imágenes de la serpiente. Manuel, buenas tardes, de México, de acá. Colega, qué bueno, me da mucho gusto, estaba interesante, un ratito no me podía conectar, pero ya estoy conectado, gracias. Saludos, desde acá, Colima, México, de Colima, de muy buenos México. Muy bien, ¿alguna persona tiene otra pregunta, otro comentario? Buenas, querido hermano. Habla Jesús Alberto Gómez de Colombia. Primero que todo, saludarlo, querido. Saludo a Manuel. Un saludo y agradecer que hayas hecho una hermosa animación bíblica de la segunda herida narcisista que nos ha infringido el amigo Darwin. Somos primos hermanos, hermanísimos de los animales. Así que has hecho una animación bíblica de esto fabulosa. Como siempre, como Pablo a los pies de Gamaliel, escuchando tus enseñanzas. Gracias. Gracias, Gerardo, qué lindo. Gracias por todas tus palabras y gracias también por todo el apoyo que has hecho a nuestra pastoral. Y bueno, aquí estamos, escuchando y aprendiendo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, un pequeño comentario, tal vez. Soy Omar, aquí vivo en Brasil, pero soy boliviano. Entonces, muy interesante el tema que nos has presentado. Vamos a acostarnos. Buenas noches. Referencia a los animales, ¿no? Al animal, especialmente el gallo en el Evangelio de Marcos.
Entonces yo quería un poquito que tal vez me aclares a mí, que no me quedó muy claro, que si es que puede ser que la comunidad de Marcos o el evangelista Marcos toma estas dos vertientes que viene a ser desde la imagen del gallo, desde la liturgia de los judíos representada, ¿no? En la liturgia de los judíos, y la vertiente sobre los romanos, que prácticamente ese heroísmo, esa fuerza, ¿no? Entonces, sería que Marcos retoma estas dos vertientes para colocar una nueva imagen del gallo, porque si bien el gallo ahora, como se dice, representa el discipulado, el ser discipulado de Jesús, que anuncia que está vigilante, que está constantemente despierto, entonces sería decir que esta comunidad retoma esta imagen, este simbolismo del gallo de los judíos y de los romanos también, ¿no? En el sentido que presentaste. Y yo creo que sí queda bastante en evidencia la influencia, por ejemplo, cuando estaba hablando de Petronio, del Satiricón, donde se ve la influencia de Petronio en el Evangelio de Marcos, en los mismos temas que encontramos, por ejemplo, en la cena de Jesús, los encontramos también en esta obra. La pregunta es hasta qué punto se conocía o retrabajaron estas mismas ideas. Y la otra cosa es de que la imagen del gallo es una imagen bien simbólica en todas estas culturas, era muy querida, era más positiva que negativa. Siempre simbolizando inteligencia, valor, dominio, bueno, asociado también con las aves sagradas. Las plumas de la cola del gallo estaban tocando prácticamente la divinidad. Yo creo que Marcos, releyendo ahora con esta información que tenemos extrabíblica de estas culturas y trabajar con el texto bíblico que tenemos donde aparece el gallo, la figura del gallo como la persona vigilante, la persona atenta, la persona fiel, pues sí podemos especular que por lo menos Marcos la retrabajó de otra manera distinta para aplicársela probablemente a Jesús, también en la resurrección. Eso es lo que yo estoy tratando de argumentar, ¿no? Ver el símbolo del gallo como vida-muerte. Y en esa trinidad de cuando estaba hablando de Pedro ya convertido también, o dejarse afectar por el animal, y ahora convertido también como Jesús se convirtió por los animales, con los animales, pues entonces prácticamente nuevas relaciones pueden emerger, nuevas relaciones pueden existir. Y yo creo sí que el evangelista retrabaja esas historias con un mensaje, a lo mejor con un símbolo bastante, a lo mejor para esa comunidad era bastante obvio, pero que ya no es tan obvio para nosotros. Y sin embargo, la gente, pues, ¿qué le va a poner importancia al gallo, por ejemplo? El gallo cantó y bueno, pero yo creo que sí, Marcos, tiene esta historia detrás con un simbolismo de discipulado o con un simbolismo positivo, por ejemplo, para la comunidad. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo, Gisela, otra vez de Guadalajara. Diga. Con todo esto que he escuchado, que escuché la mitad de la clase, ¿cómo podemos conectar los sacrificios del Antiguo Testamento que se hacían con animales a Dios? A ver, explique un poquito más. Sí, o sea, ahorita estamos encontrando, yo al menos personalmente estoy encontrando un valor añadido a los animales del que se nos ha presentado culturalmente en toda nuestra vida. ¿Por qué entonces, o por qué, cómo se hacían los sacrificios del Antiguo Testamento a Dios de toros, de palomas en la presentación de Jesús en el templo? Y todo lo que se trataba de expiar a través de la sangre de los animales y de obtener de Yahvé, Dios,
a través de la sangre de los animales. Ok. Mire, primeramente, recuerde que la Biblia también está condicionada por su cultura. Ok. Las personas que escribieron la Biblia están condicionadas por el pensamiento de aquella época. No, por mucho que nosotros ahora vengamos con las historias de los estudios de los animales, pues va a ser lógico que vamos a encontrar muchos textos que no van a ser nada positivos en la Biblia para los animales. Por ejemplo, les estuve diciendo que en el Evangelio de Marcos, el episodio de los cerdos que se fueron al acantilado, pobres cerdos, ¿qué culpa tenían? Si tomamos esa imagen literal. Aunque no aparece en Marcos, solamente aparece en Lucas, cuando le dicen a Jesús, vete de aquí que Herodes te va a matar. Y Herodes, Jesús dice, vayan y díganle a ese zorro. Bueno, decirle zorro a Herodes o decirle zorra, entonces Herodes, Jesús asocia al zorro como el cazador, el depredador, y enseguida, después Jesús se va a presentar, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te he querido juntar como la gallina reúne a sus polluelos? Entonces el zorro se traga a la gallina. Entonces es lógico, volviendo a la pregunta, es lógico que estos textos condicionados por su tiempo van a seguir una cultura donde los humanos van a tener prioridad sobre los animales. Y se espera que encontremos bastantes textos negativos en contra de los animales. Pero así como hemos encontrado textos de terror para las mujeres, para las minorías sexuales en la Biblia, y hemos creado diferentes tipos de acercamientos, diferentes interpretaciones para que esos textos de terror se conviertan en textos de vida. También tenemos que hacer este mismo proceso hermenéutico con los textos de terror de los animales. Y tendríamos que recuestionar entonces la idea de los animales que se sacrificaban en el culto. Tendríamos que desarrollar una nueva hermenéutica. Contextos donde los animales están a beneficio del humano o simplemente el animal no cuenta. Hay ciertos, fíjense, solamente déjenme ver, hay ciertos principios, déjenme ver si lo encuentro por aquí, ciertos principios hermenéuticos que las personas, hay ciertos textos donde la gente, estudiosos han investigado y puede uno desarrollar otro tipo de hermenéuticas. E incluso los biblistas han elaborado un credo donde hacen un tipo de profesión y dicen, nosotros los humanos creemos que los textos bíblicos han sido utilizados para beneficio de los humanos a expensa de los animales. Reconocemos que la Biblia es antropocéntrica. Y bueno, cuando uno reconoce todo esto, entonces, ¿qué es la tarea que sigue? Tratar de encontrar herramientas hermenéuticas, herramientas de interpretación para que esos textos donde los animales no quedan muy bien, tengan mejor representación. Pero en este momento, en el mundo hispano, yo no conozco ninguna persona que esté trabajando la hermenéutica a favor de los animales, desde el punto de vista bíblico. En Estados Unidos ya hay estudios, hay colegas, hay hermanos, hay hermanas que han hecho una interpretación fabulosa a los textos de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, porque aparecen más animales, pero no hay todavía estudios en relación a Jesús con los animales, desde este punto de vista.
Entonces, yo creo que la pregunta está muy bien planteada. Sin embargo, no podemos pedirle al mundo bíblico que sea el gran defensor de los animales, porque está condicionado por su tiempo, por su cultura, por su manera de entender su entorno. Pero lo que sí podemos hacer es nosotros y nosotras tratar de leer esos textos desde otras experiencias. ¿Alguna otra pregunta? Manuel. Sí. Permiso, Manuel. Mi nombre es Enrique, vivo en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Y a mí, en tu exposición, más allá de todo lo novedoso, de lo que vas explayándote, me queda esta cuestión. Vos decías que algunos exégetas y algunos biblistas, por ejemplo, hablan de que Marcos en cierta manera utiliza la Ilíada. Vos mismo decís que, bueno, hay cosas de Petronio que no sabemos si las utiliza Marcos o Petronio las utilizó de Marcos, y utilizaste también el conocimiento de varios mitos greco-romanos que Marcos utiliza para hablar sobre los animales. A mí y acá le quiero dar la duda que me queda es esto. Cuando uno por ahí entra en el Evangelio de Marcos, lo que le queda ahí, cuando empieza a decir que su griego es bastante rústico. Entonces, si este hombre o este escritor que escribe el Evangelio de Marcos, en su exposición o en su escritura del Evangelio, que es bastante rústico, pero a la vez tiene una cultura por conocer la Ilíada, por conocer a Petronio y otras cuestiones. Entonces, hay un peso, digo, para profundizar ese estudio, ¿no? De cómo se nutrió el autor o los autores de Marcos en esa cuestión, ¿no? Y sin embargo, la rusticidad de su escritura. Bueno, esa era mi duda, lo que queda ahí dando vuelta. Gracias. Hermano Enrique ha hecho una buena observación, un buen punto. Bueno, esta es una hipótesis de las personas, especialmente con el estudio de MacDonald, de un biblista de la Universidad de Chicago, que compara, y de verdad que entre más leo yo a este hombre y va comparando casi textualmente Marcos y a la Ilíada con los personajes, y uno dice, bueno, te queda la duda de que por lo menos Marcos a lo mejor conocía. Ahora, la pregunta el problema que presenta usted, me parece que es bastante válido. ¿Cómo es posible entonces que el griego de Marcos, al pobre griego de Marcos, se le acuse de ser rústico, se le acuse de ser repetitivo, de ser cansón, de estar siempre con las imágenes de que llega un momento en que yo tengo, esto solamente es mi idea. Yo tengo esta hipótesis de que probablemente Marcos se solidarice incluso con su gente por medio de su escritura. ¿Qué tal si Marcos de verdad escribe de acuerdo a cómo su gente podía entenderlo? De acuerdo a cómo la gente, cómo era la manera de hablar del griego de la koiné. Entonces, a mí me resulta atractivo pensar así porque digo, bueno, entonces Marco o la comunidad que está detrás del evangelio, quien quiera que sea, es una comunidad que es sensible incluso a la manera de la gente de hablar, a la manera del pueblo, a la manera sencilla. Esta es solamente una hipótesis, pero de que sí se siente, o sea, que una persona que es preparada, ninguna persona del siglo I que no era preparada no iba a ser capaz de escribir absolutamente nada. O sea, es una persona preparada, aunque su griego no sea el griego de Lucas, o el griego de Juan. Pero se ve que tiene conocimiento. Y a mí me gusta pensar que probablemente escribió de esa manera, que hizo una pastoral bíblica desde su gente, con su gente y para su gente, ¿no?
que su teología no es una teología de escritorio, que su teología o su comentario o su evangelio es un evangelio que nacieron de las experiencias de esa comunidad marginada, de esa comunidad que se sentía abandonada por su Dios. Hermanos y hermanas, gracias, se nos ha terminado casi el tiempo, les agradezco. No sé si alguien quiera dar el último comentario, si alguien se queda así, ay, no, quiere que hablar. Sí. Ya Pedro había negado a Jesús y el gallo había cantado, pero la gente recordó este canto del gallo y con la traición de Pedro. Incluso las 4 noches, como se dividía en la manera en que se dividía la noche, casi siempre está relacionado con el gallo. Ok, bueno, hermanos y hermanas, de verdad ha sido un privilegio. Mañana por ningún motivo se pierdan. Mañana viene uno que yo no soy digno ni de hacer, ni de desatarle las correas. Mañana Argentina reina. Mañana viene el doctor Ariel Álvarez y de verdad les digo que, bueno, es todo un gran biblista. Ustedes ya lo conocen, muchos de ustedes, y bueno, yo le tengo mucho respeto a su sabiduría, a su acercamiento. Y bueno, mañana viene Ariel Álvarez con el tema ¿quiénes eran los crucificados? Serían Dimas y Gestas. No se lo pierdan. Mañana se revelan los misterios. Que mi Dios les cuide, les bendiga. ¿A qué hora sería? A las 6, tiempo de México. Gracias, Manuel.